vamos a dar paso al doctor Enrique Terán de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos va a presentar el tema farmacogenética en la población ecuatoriana. El doctor Terán es docente e investigador por más de 25 años, con interés en hipertensión gestacional, enfermedades metabólicas e infecciosas y farmacología. Es autor de más de 100 publicaciones en revistas indexadas y con revisión por pares. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y presidente de la Academia de Ciencias del Ecuador. Además, forma parte del equipo académico de la Universidad San Francisco de Quito. Damos la cordial bienvenida al doctor Terán. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctor González, y al INSPI, por supuesto, en la persona del doctor Bejarano, por la gentil invitación para poder compartir con ustedes alguna de la experiencia que hemos podido desarrollar a lo largo de estos años. Es extremadamente importante atar lo que comentaba Rodrigo hace un momento en términos de la responsabilidad de la academia. Y creo que por eso esa triada es indispensable entre la academia, el sector público y la empresa privada en aras de tratar de sacar a relucir las potencialidades que existen en el país. Un dato simplemente anecdótico es el hecho de que Ecuador tiene una mínima participación en investigación clínica en comparación a Colombia y Perú, con sistemas de salud muy parecidos, población muy parecida, capacidades muy parecidas. Es una cuestión de crear y de instaurar procesos amistosos con la investigación y considerarlo como una de las posibilidades de desarrollo dentro del campo científico-tecnológico. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, para abordar la temática que gentilmente me han invitado para que podamos hacerlo. Les voy a hablar algo sobre la farmacogenética en la población ecuatoriana. Permítanme, por favor, comenzar como es necesario, haciendo siempre una declaración de cualquier posible conflicto de interés. Ya se mencionó, hago docencia e investigación universitaria en varias universidades a nivel nacional principalmente. Hago educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica y soy un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, su uso racional y la farmacovigilancia. Lo que les voy a presentar a continuación es de entera responsabilidad y desarrollo mío. Por lo tanto, abordemos este tema de la farmacogenética, una rama relativamente nueva de la farmacología que trata de mezclar, como la imagen sugiere, estos dos conceptos que están aparentemente no relacionados, pero que a lo largo del tiempo hemos ido logrando encontrar el nexo para poder fusionar el uso de los medicamentos con los patrones o las características hereditarias genéticas que tiene una persona. Me voy a tomar unos pocos minutos simplemente para hacer un preámbulo de dónde viene esta rama y el porqué de la importancia de la misma. Todos ustedes, en mayor o menor medida, están familiarizados con Mendel y el desarrollo de las leyes de la herencia. Desde 1866 nos hablaba de la herencia particulada versus la herencia mezclada, el criterio de dominante o recesivo y, por supuesto, el concepto de homocigoto versus heterocigoto. Eso hizo que entonces, en base a ese primer aporte desarrollado por Mendel y el desarrollo de las leyes mendelianas de la herencia, se haga posteriormente el complemento por Correns y colaboradores hacia los años 1900, cuando encontraron o fueron capaces de caracterizar la presencia de los genes y más aún todavía de los alelos.
y plantearon inicialmente aquel concepto de genotipo y de fenotipo. Este elemento es quizás el fundamental que a nosotros nos ha ido a lo largo de estas décadas interesando entender en mayor medida y el impacto que pueden tener. Hacia el año 1945, Vidal y Tatum estaban trabajando con neurosporas y establecen por primera vez la relación directa que se establecía entre la presencia de un gen y la expresión de una enzima, la activación o la actividad de una enzima. Y entonces empieza a hablarse del concepto de que el gen es responsable del genotipo, mientras que la presencia de la enzima es una traducción del fenotipo. Y hoy en día, para la mayoría de los jóvenes en formación, en cualquiera de las áreas de la biología o de la salud, estos conceptos ya son parte del currículo cotidiano. Nosotros hablamos de genotipo como la carga genética implícita que uno tiene. Yo suelo decirles a mis estudiantes en forma graciosa que yo tengo un genotipo de pelo rubio y ojos verdes. Lastimosamente debe estar tan bien escondido que el fenotipo dista considerablemente de aquello, porque el fenotipo es lo visible, es lo externo, es lo tangible, es lo funcional. Entonces, tener un genotipo no garantiza que exista un fenotipo correspondiente. Fue en el año 1953 cuando Watson y Crick publicaron el primer modelo estructural de la molécula del ADN, que les hizo merecedor al Premio Nobel de Medicina en el año 1962 y, por supuesto, que revolucionó nuestro entendimiento y nuestro proceso de aproximación hacia la vida, hacia la salud, hacia la enfermedad y hacia la restauración de la vida. Eso nos permitió a nosotros hacer esta secuencia estratificada de profundización en los análisis, ir desde el macro, que para nosotros sería la célula, introducirnos en el núcleo y dentro del núcleo encontrar el cromosoma como artífice, como guardián de ese material genético, de esos ácidos nucleicos constituidos por la doble cadena descrita por Watson y Crick, conformados por las bases nitrogenadas y en los cuales se puede encontrar secuencias de aminoácidos correspondientes a los genes. Ese ADN formado por la unidad básica, el nucleótido, un nucleótido que puede estar formado por purinas o por pirimidinas y que permite posteriormente la replicación celular, la síntesis de proteínas y que por lo tanto es absolutamente responsable de toda la capacidad funcional que tiene esa célula. Fue Severo Ochoa quien descubre hacia el año 1950 la capacidad de la ARN polimerasa. Y es Ochoa quien sintetiza por primera vez in vitro
una molécula de ARN, lo que le hizo merecedor del Premio Nobel de Medicina en el año 1959. De igual manera, ¿cómo no rescatar el aporte de Nirenberg y Khorana, quienes descifraron el código genético y se hicieron acreedores al Premio Nobel de Medicina en el año 1968, y que nos permitió a nosotros entender que un nucleótido puede tener 4 posibles codones y que por lo tanto esto se eleva de manera exponencial. Si yo tengo 2 nucleótidos, entonces los posibles codones va a ser 4 por 4. Y si yo tengo 3 nucleótidos, va a ser 4 por 4 y por 4. No es sumativo, sino que es exponencial el proceso. Todo esto nos llevó a que nosotros entonces vayamos poco a poco desmenuzando esa información contenida dentro de cada una de las células en lo que hoy conocemos como el código genético. Y ya todos, por supuesto, ustedes lo saben y las nuevas generaciones particularmente estudian que el código genético está compuesto por codones que definen el proceso de traducción de esa información. Hay 61 codones para aminoácidos de los 20 que nosotros tenemos y 3 codones de terminación. El código genético es universal. El código genético es redundante, es decir, existe una copia, existe, en inglés dicen un backup, varios codones para un mismo aminoácido. Aquí, por ejemplo, nosotros en esta diapositiva vemos qué es lo que está sucediendo con los diferentes aminoácidos para poder determinar cuál es la secuencia de codones responsables, por ejemplo, de la síntesis de glicina, de la síntesis de arginina y así sucesivamente. La genética es sin duda alguna, por ende, una de las ramas que más ha crecido y que más amplitud va ganando progresivamente. Tenemos que unirnos de manera consecuente a los pedidos hacia la academia. Tenemos múltiples falencias en el país en términos de especialidades clínicas. Hemos visto a lo largo de los últimos años cómo por la aplicación errónea de conceptos se suspendió la oferta por parte de las universidades para la formación de especialistas y el impacto negativo que ha tenido. Pero no podemos perder de vista que no solo necesitamos profesionales a nivel asistencial en los hospitales, necesitamos también desarrollar profesionales en el área básica, en el área investigativa. El doctor Enríquez comentaba con certeza hace un momento, ¿qué estamos haciendo nosotros para formar monitores, auditores, especialistas en estudios clínicos? Bueno, en la lista hay que anotar genetistas. Qué pocos genetistas existen en el país y qué concentrados están. La genética aborda una serie de posibilidades que va desde la herencia de los caracteres, el estudio de los genes, de los alelos, el genotipo existente, el fenotipo expresado y demás. Y que necesitamos, por lo tanto, nosotros ayuda para poder ir entendiendo en mejor medida, para ir pudiendo contestar más preguntas. Durante los últimos meses se ha acrecentado el problema de el acceso
a atención por parte de pacientes con enfermedades raras, catastróficas, huérfanas, que en muchos de los casos tienen un asidero genético y que necesitamos tener capacidad de diagnóstico, de identificación, etcétera. Entonces, que no quede desatendido el pedido de crear programas de formación de especialistas en genética básica, en genética clínica, en genética aplicada, para poder maximizar nuestro conocimiento. Tanto se ha avanzado que ustedes saben perfectamente que una de las conquistas más grandes que nosotros hemos logrado fue el proyecto Genoma Humano en conjunto con el proyecto HuBMAP Internacional, que nos han dado luces respecto a qué tan complejo puede ser el ser humano, pero al mismo tiempo qué tan similar. La participación latinoamericana en el proyecto Genoma Humano fue, como lastimosamente ocurre con muchos de los procesos, marginal. Sin embargo, fue allá por los años 1994, 1995, cuando el proyecto Genoma Humano se estaba gestando, que afortunadamente hubo voces, hubo afortunadamente presencia latinoamericana. Siempre resaltamos nosotros el espíritu incansable de el genetista mexicano Chema Cantú, quien desafortunadamente falleció hace algunos años atrás, víctima de cáncer, y que logró que sea incluido Latinoamérica dentro de este concepto y que nos abrió la puerta para poder tener una vinculación con información tan importante y que nos aproxima de manera sumamente interesante a unas especies y nos aísla de otras. Qué parecido es el genoma humano al de la mosca, pero sin embargo, qué diferente es de el de los roedores. Pero eso nos permite entender cómo se comportan los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y la interrelación que puede existir con el ser humano desde su perspectiva genética. Y entonces surge el concepto de farmacogenética, que inicialmente tenía una conflictividad entre si era farmacogenética o era farmacogenómica. Hoy estos términos se usan de manera indiscriminada, se usan de manera intercambiable, porque nosotros entendemos que la farmacogenética se enfoca en los efectos de un solo gen en la respuesta que puede producir una droga, mientras que la farmacogenómica trata los efectos de múltiples genes sobre la respuesta a esa droga. Entonces, más que preocuparnos en la droga, tenemos que preocuparnos en los genes y determinar efectivamente qué es lo que aplica, si la farmacogenética o la farmacogenómica. ¿Por qué se vuelve relevante esta temática? Porque nosotros tenemos una serie creciente de tratamientos que han ido apareciendo durante los últimos años. La expectativa de vida al nacer ha ido creciendo progresivamente. Un dato interesante es que en la década de los años 50, la expectativa de vida al nacimiento estaba en alrededor de los 45, 47 años, lo que significa que quien les habla ya no hubiera estado en capacidad de hacerlo en esa época. Hoy la expectativa de vida sobrepasa los 75 años y eso no ha sido resultado sino de tener alternativas terapéuticas que permitan superar aquellos problemas de salud que aquejan a la población. Pero todos ustedes saben que desafortunadamente
no existe un solo fármaco que esté exento de eventos adversos, de problemas no deseados con su uso. Tanto es así que cuando nosotros cuantificamos el peso de las reacciones adversas medicamentosas, de los efectos no deseados de los fármacos, su incidencia es variable entre 1 y 30%. Pero lo importante es que es la sexta causa de muerte a nivel mundial. Y uno se queda absolutamente anonadado. Pero si los fármacos están diseñados para tratar de solucionar problemas, ¿cómo puede ser que se vuelvan peligrosos? Es que implícitamente son extraños al organismo. Y por eso la responsabilidad que nos recae encima a los prescriptores es saber hacer ese balance entre beneficio versus riesgo para tomar la decisión adecuada frente al uso de un agente. 40% se estima en términos generales, 40% de los pacientes tienen reacciones adversas medicamentosas. Hoy por eso se habla de la decisión de tratamiento compartida. Ya ha quedado en el pasado aquella conducta del médico sabedor, del médico omnipotente que hace la prescripción y le da al paciente en la convicción de que es lo que le va a beneficiar. Hoy hay que discutir con el paciente. Hoy con todos estos elementos legales que hay de por medio, yo tengo la obligación de decirle al paciente qué medicamento considero que es el adecuado, pero al mismo tiempo cuál es la peligrosidad relacionada con ese medicamento, de forma tal que el paciente tenga la posibilidad de opinar al respecto o al menos de estar consciente de lo que puede suceder desafortunadamente con el uso de ese medicamento. Y entonces esta ecuación es la que anhelamos nosotros poder establecer para disminuir costos en los sistemas sanitarios, tener cada vez más eficacia y tener cada vez menos reacciones adversas. Hacia ahí es donde apunta el futuro de la medicina, hacia ahí es hacia donde apunta la farmacología en lo que se ha bautizado ahora como la medicina personalizada. Tratar de individualizar una vez más el tratamiento, primando que se obtengan los mejores resultados, exponiéndole al paciente al menor riesgo posible. Es ahí donde me gustaría traer a su memoria brevemente esta imagen característica que para muchos de ustedes sería un dolor de cabeza en el estudio de la farmacología básica, pero que es fundamental rescatarla porque no podemos hacer terapéutica sin conocer la farmacocinética, y que a breves rasgos nos decía que independientemente de la vía de administración que nosotros utilicemos, ese fármaco tiene que llegar al torrente sanguíneo, tiene que alcanzar el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a distribuirse hasta llegar al órgano blanco, al órgano efector, hasta el sitio en el que va a producir su actividad, sea un efecto o sea una acción. Una vez cumplido ese proceso, la gran mayoría de los fármacos van a ir al hígado para ser metabolizados, para ser transformados y, en la mayoría de los casos, cambiar su solubilidad en aras de poder ser eliminados a través del riñón, eliminados a través de la orina. Algunas de esas moléculas que no logran cambiar su solubilidad van a tener que ser eliminados por vía minoritaria, por vía de baja capacidad,
a través de la bilis y por lo tanto a través de las heces. Pero es indispensable que el fármaco salga del organismo, porque vuelvo y repito, siendo un elemento extraño, así como tiene una vía de ingreso, debe tener una vía de eliminación. Es entonces donde el metabolismo de las drogas juega un papel fundamental. Y ustedes recordarán que el metabolismo de las drogas a nivel hepático se daba de dos formas, lo que nosotros llamábamos las reacciones de fase 1 a expensas del citocromo P450 y las reacciones de fase 2 a expensas de conjugación o reacciones de tienen metabolismo a través del citocromo P450. Y ese metabolismo de los fármacos está influenciado por múltiples factores. Ese metabolismo de los fármacos está influenciado en primera instancia por el genotipo, por la carga genética, porque si hablamos de metabolismo y hablamos de citocromo P450, estamos hablando de enzimas, y las enzimas son codificadas genéticamente. Entonces, habrá que analizar cuál es la carga genética, pero ustedes ya mentalmente atan automáticamente con lo decíamos hace un momento. Ese genotipo tenemos que evaluarle también fenotípicamente. Habrá que tomar en cuenta la edad, habrá que tomar en cuenta la dieta que tiene el individuo, las enfermedades concomitantes y, por supuesto, nuestro problema actual, tratamientos concomitantes. ¿Qué grave problema que es actualmente la polifarmacia, la polimedicación, la carga exagerada de medicamentos a un paciente, sin hacer un análisis quizás concienzudo de nuevamente beneficio versus riesgo, de interacciones medicamentosas y demás. Entonces, al hablar de citocromo P450, ya ustedes se acordarán que al ser genéticamente codificado, nosotros tenemos diferentes tipos de citocromo P450. Tenemos diferentes formas de citocromo P450. Uno de los más conocidos, la subfracción 2D6, porque es la responsable del metabolismo de cerca del 25-30% de los fármacos que se encuentran en el mercado. Pero no es el único. Existe la isoforma 12-9, 12-19, 1A y algunas otras más de menor importancia o de menor participación. ¿Qué tiene entonces que ver esto con los fármacos? Que nosotros podemos, dependiendo de cómo funciona ese citocromo, tener una respuesta diferente a los fármacos. Idealmente, lo que debe suceder y lo que debería hacer la mayoría de la población son metabolizadores normales. Un metabolizador normal es aquel que tiene los dos genes funcionales para metabolizar ese fármaco. Y por lo tanto, cuando se le administra el fármaco en dosis estándar, al tener los dos genes funcionales, al tener un genotipo homocigoto, va a tener el mismo tipo de reacciones adversas, va a tener el mismo intervalo terapéutico y va a tener, por lo tanto, la misma eficacia. Quiere decir que si en ese sujeto nosotros subimos la dosis, vamos a tener reacciones adversas. Si es que bajamos la dosis, va a dejar de tener eficacia. Y si usamos la dosis estándar,
va a tener el efecto deseado. Pero si yo tengo un individuo que es metabolizador intermedio, es decir, un individuo que tiene solo uno de los dos genes funcionales, ese individuo no puede recibir la dosis estándar, porque ese individuo al recibir la dosis estándar automáticamente va a entrar en la zona de reacciones adversas. Automáticamente, porque no va a ser capaz de metabolizar adecuadamente el fármaco. Y entonces en este individuo que tiene solo un gen, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle una dosis reducida. Porque al darle la dosis reducida, vamos a lograr estar en el intervalo terapéutico y obtener el resultado sin exponerle a toxicidad. Pero puede existir una tercera posibilidad, que es un metabolizador ultra rápido. El metabolizador ultra rápido es aquel que no solo tiene los dos genes funcionales, sino que tiene un gen funcional adicional. En su genotipo tiene un gen extra que se encarga también de metabolizar al fármaco. Y por lo tanto, va a acelerar el proceso metabólico. Y entonces, ¿qué sucede con este metabolizador ultra rápido? Que si yo le doy la dosis habitual, se metaboliza tan rápido que no alcanza efecto terapéutico. ¿Qué tengo que hacer para lograr que ese fármaco funcione en este metabolizador ultra rápido? Voy a tener que subir la dosis. Voy a tener que incrementar la dosis para estar en el intervalo terapéutico. A ciencia cierta, que ese incremento de la dosis no va a producir toxicidad, porque como es metabolizador ultra rápido, se degrada más rápido. Y tenemos un cuarto escenario, que es el metabolizador lento. El metabolizador lento es el que carece de los genes funcionales, no tiene ninguno de los dos. Y como no tiene ninguno de los dos, le va a ser imposible metabolizar esa droga. Y si no puede metabolizar esa droga, aunque yo redujera la dosis, igual se va a acumular en el organismo e inevitablemente se va a hacer tóxica y se van a evidenciar solo eventos adversos, sin que se pueda observar un efecto terapéutico, un beneficio. Entonces, este metabolizador lento está obviamente enfocado a tener que recibir una alternativa terapéutica, un fármaco distinto que pueda ser en su organismo utilizado adecuadamente. Entonces, quisiera que ustedes guarden en mente estas cuatro categorías: metabolizador normal, metabolizador intermedio, metabolizador ultra rápido y metabolizador lento, porque esto es lo que va paulatinamente a transformar la terapéutica hacia el concepto de la medicina personalizada. Identificar el individuo en cuál de las cuatro categorías está, para que nosotros nos desprendamos del concepto tradicional de dosis estándar para todos y empecemos de nuevo a rescatar el concepto de un tratamiento basado en el perfil genético único del individuo. Es básico entonces pensar que estábamos equivocados al pensar que el tratamiento era universal, idéntico para todos, y que tenemos que volver al concepto de individualización.
Yo rescato en clases este concepto porque los que tenemos un poco más de años recordaremos que se utilizaba la prescripción magistral, en la cual uno formulaba paciente por paciente el tratamiento que debía recibir. Y era el farmacéutico quien formulaba el medicamento para cada uno de los pacientes. Vino la industrialización y ahora todo viene preparado. Todo viene en cajita, viene en frasco y nos ha hecho olvidarnos que no significa que todos deban recibir exactamente la misma dosis. Nosotros, por lo tanto, tenemos que pasar del concepto de la medicina no personalizada, en la cual tenemos los pacientes y tenemos el fármaco en dosis estándar, para ser utilizado prácticamente al azar, teniendo pacientes que se benefician, pacientes que no se benefician e inclusive pacientes que tienen desmedro o eventos adversos, al concepto de la medicina personalizada, en la que vamos a los pacientes a someterles a biomarcadores diagnósticos. Vamos a hacerles categorización para saber qué tipo de tratamiento deben recibir cada uno de ellos en aras de garantizar que siempre exista beneficio y menos eventos adversos. La farmacogenética, por lo tanto, paulatinamente se ha ido introduciendo dentro del campo regulatorio. Nosotros tenemos todavía un largo camino que trabajar en Latinoamérica en general y, por supuesto, en nuestro país. Pero, por ejemplo, en Europa, la Agencia Europea del Medicamento ya exige que todo fármaco que sale al mercado declare la información farmacogenética al respecto. La FDA de los Estados Unidos lo hace. Existen en la actualidad más de 140 drogas que tienen ya en su información para prescribir los datos farmacogenéticos que nos hacen factible esa individualización, al menos desde la perspectiva de disponibilidad de los medicamentos. Cuando nosotros revisamos qué es lo que sucede, este es un artículo del año 2015, uno de los últimos análisis que se hizo sobre la información farmacogenética en la información para prescribir de los medicamentos disponibles en la Agencia Europea, y hablaban de que al menos el 15% de los medicamentos tienen información que aclara que existe un impacto farmacogenético en el uso de ese medicamento. Esto tiene que crecer, esto tiene que aumentar. Cuando nosotros vemos, por lo tanto, la información para prescribir de los fármacos en la Agencia Europea del Medicamento, se hace relación a qué es lo que sucede con las variaciones en justamente el citocromo P450 y cómo puede esto influenciar. Y entonces se usa, claro, terminología técnica aparentemente que nosotros acabamos de describir hace un momento. Y entonces dice aquí, la codeína está contraindicada en los pacientes pediátricos que han sido o que van a ser sometidos a extracción de las amígdalas o de las adenoides en los pacientes que tienen o que son metabolizadores ultra rápidos de 2D6. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo sé si es que soy un metabolizador ultra rápido? ¿Qué es un paciente metabolizador ultra rápido? Y se va la mayoría de la gente a el que es ahora el principal mecanismo de consulta, a googlear esa información. Y claro,
se pueden sacar interpretaciones de todo tipo. Y el paciente, desde su desconocimiento, puede pensar que se trata de un proceso absolutamente mecánico cuando estamos hablando nosotros de un proceso puramente bioquímico. Es por esa razón que no podemos dejar a libre albedrío. Tenemos que recabar la información. Y miren ustedes que desafortunadamente cuando hace unos años atrás nosotros buscábamos la información sobre la variabilidad que existía en términos de frecuencia de metabolizadores ultra rápidos, estos datos eran absolutamente dependientes del grupo étnico que se analizaba, partiendo, por ejemplo, de un 4 a 5% de metabolizadores ultra rápidos en Estados Unidos. Teníamos metabolizadores ultra rápidos el doble en los países mediterráneos. Teníamos la quinta parte menos en los países nórdicos, pero teníamos 6, 7 veces más en los países africanos o muchísimo menos, casi inexistentes en los países asiáticos. México reportaba alguna información, pero ustedes pueden ver que Latinoamérica Baja carecía completamente de información. No sabíamos qué sucede. Y eso va de la mano con justamente lo que pasa con investigación clínica. ¿Cuántos estudios se hacen en los países de la Latinoamérica Baja? Extremadamente pocos. Cuando ustedes ven los estudios clínicos realizados que se someten a la Agencia Europea del Medicamento y el reclutamiento de pacientes, acá tenemos Argentina, aquí tenemos México y Brasil. Luego, miren ustedes, está por aquí Chile, está Perú, como decía, y seguramente le encontramos aquí a Colombia. Pero nosotros no existimos. Es que no estamos activamente participando. Y si no se prueban las drogas desde el inicio, ¿cómo podemos saber cuál es el comportamiento de nuestra población? Por eso tenemos que hacer cambios desde el concepto. ¿Qué es lo que hizo Colombia, por ejemplo? Colombia puso en su legislación que no hay fármaco que se pueda registrar, que pueda sacar registro sanitario en Colombia si no se han hecho los estudios en Colombia. Miren qué interesante. ¿Por qué no pensar que Ecuador dé ese paso? Que se fuerce a que se traiga investigación clínica. Preocupados por esa falta de información, hace una década atrás nació la Red Iberoamericana de Farmacogenética, liderada por el profesor Adrián Llerena de la Universidad de Extremadura en España, quien consiguió inicialmente un fondo semilla de el Programa de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica, el CITED, y creó esta Red Iberoamericana de Farmacogenética con varias universidades de la región, entre las cuales estábamos nosotros incluidos, para tratar de conocer qué pasa con la población mestiza fundamentalmente. Nosotros que somos el resultado de esa mezcla entre la población hispánica y la población indígena, ¿cómo nos comportamos frente a las drogas? Esta Red Iberoamericana de Farmacogenética ha generado una serie de proyectos secuenciales que ha ido desde la determinación de las frecuencias genotípicas, primero, hasta buscar la relación entre fenotipo con el genotipo, para llegar luego a establecer patrones de ancestría e idealmente en lo que estamos trabajando nosotros, la búsqueda de variantes y la creación
¿por qué no?, de paneles para población iberoamericana. Este proyecto de la red iberoamericana es uno de los análisis más grandes que existe a nivel mundial. Se ha logrado vincular a la gran mayoría de la región ibero-latinoamericana para que se pueda tener participación de cada uno de los países y conocer, al menos en parte, la realidad de lo que sucede. Nosotros durante esta década hemos logrado recabar y analizar cerca de 6,000 voluntarios sanos para hacer la categorización de qué pasa con esos perfiles farmacogenéticos. Les cuento entonces brevemente parte de lo que hemos logrado, al menos nosotros, aportar para información de la población ecuatoriana. El gen 2D6, el más frecuente, que está ubicado en el cromosoma 22q13.1, es altamente polimórfico. Quiere decir que los alelos que causan actividad catalítica ausente, es decir, metabolizadores pobres, normales o ultra rápidos aumentados, son altamente frecuentes de encontrar en la fracción 2D6 del citocromo P450. La capacidad metabólica del citocromo 2D6 solo puede determinarse por evaluación de pruebas de fenotipado de una droga específica, como es el dextrometorfano. El dextrometorfano que se utiliza como antitusígeno. Puede ser con la desicronina, con el metoprolol, con el tramadol o con la espartaína. El fenotipado de la fracción 2D6 se hace mediante un cálculo del radio metabólico entre la droga nativa, el dextrometorfano, y su metabolito activo, el dextrofan. Se lo mide 4 a 8 horas después de administrar el dextrometorfano en la orina. O, si se quiere o se puede utilizar un método más invasivo, se puede medir a las 3 horas en el plasma, y esto, por supuesto, nos permitiría combinarla con análisis de genotipado. Nosotros, hacia el año 2012, una década atrás, hicimos el primer estudio de análisis de 2D6 en la población ecuatoriana. Incluimos 118 voluntarios sanos, 58% mujeres, población adulta joven, de diferentes regiones del Ecuador, para tratar de tener una perspectiva de qué sucede con diferentes características, tomando en cuenta lo diverso que es el Ecuador. Población mayoritariamente de Quito, estudiamos Cuenca, estudiamos Guayaquil y estudiamos inclusive el norte del país, del área de la frontera con Colombia. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Una frecuencia altamente variable de genotipos, entre los que, claro, había ciertas predominancias tendientes a establecer sobre todo lo que habíamos dicho nosotros, si es que eran metabolizadores normales o si es que eran metabolizadores, en este caso, ultra rápidos. Nosotros encontramos en este grupo poblacional un solo sujeto de los 118, un solo sujeto que cumplía con los criterios de metabolizador pobre. No tenía genes activos. Y no encontramos nosotros metabolizadores ultra rápidos que tengan 3 o más genes activos. Sin embargo,
un 2.6% de la población tenía un puntaje de actividad de 2.5, ligeramente más alto, pero no categorizaba como metabolizador ultra rápido. Encontramos que el 80% de la población tenía alelos funcionales. Un 5% de nuestra población tenía alelos reducidos y el 14% tenían alelos nulos. El incremento hipotético llegaba a menos del 1%. Haciendo un diagrama de Bogdan-Wistar, esto es lo que nosotros encontrábamos para ese entonces los genotipos de 2D6 con la prueba de dextrometorfano en la población ecuatoriana. El hallazgo de la frecuencia de alelos nulos en nuestra población fue del 14%, algo que coincide con estudios realizados en otras poblaciones hispánicas, pero que es más alta de lo reportado en población indígena chilena y muchísimo más alta que en población indígena mexicana. Un dato que para el 2012 nos dejaba a nosotros una duda grande respecto a qué es lo que está pasando con la población ecuatoriana. ¿Será que nos parecemos más a los hispánicos en términos de alelos nulos que hacia la población indígena? La frecuencia de alelos de actividad reducida dijimos que fue del 5.1, similar a la población europea, pero más bajo que lo reportado en población amerindia o en población afroamericana, considerablemente más baja. Nos fuimos entonces a estudiar qué es lo que sucede con el citocromo 12-9. Dejando de lado el 2D6, que es el más frecuente, nos fuimos a estudiar un segundo citocromo P450, el 12-9, que es importante en el metabolismo de drogas claves como la warfarina, la fenitoína, la glipicida, inclusive la fluoxetina o la tolbutamida. Varios de los AINES son metabolizados por el 12-9 e inclusive antihipertensivos como el losartán utilizan este mecanismo. Se sabe también que el 12-9 es altamente polimórfico y por lo tanto la prueba que se suele utilizar está basada una vez más en utilizar una droga para poder hacer la valoración. En este caso se puede utilizar el losartán, porque el losartán es transformado en su metabolito activo, el ácido carboxílico de losartán o el metabolito E3174, a través del citocromo 12-9. Participa también de forma mínima el citocromo en su fracción 3-4, pero el responsable primario es 12-9. Por lo tanto, estudios previos han sugerido que si se hace una vez más el radio entre losartán nativo y su metabolito 3174, puede ser una prueba fenotípica para medir la actividad in vivo de 12-9. Y entonces nos fuimos nosotros a tratar de evaluar qué es lo que sucede con el 12-9 utilizando el radio de losartán 3174, su metabolito. Y es lo que encontramos esto en una población ecuatoriana de cerca de casi 200 voluntarios sanos. Encontramos nosotros una dispersión del radio que iba entre 0,08 hasta más de 50, teniendo una distribución unimodal.
Nuestros resultados para la frecuencia de alelos de 12,9 fue homocigotos, metabolizadores con 2, alelo 3, alelo 4, 5 y 6. No existieron sujetos. No hubo o hubo ausencia de variantes de este tipo. Y lo que encontramos nosotros fue que el radio de losartán versus su metabolito 3174 fue más alto en los sujetos que tenían un genotipo 1,3 que en los que tenían un genotipo 1,1. 6 sujetos versus 167 de los estudiados. Además, en el grupo que tenían un genotipo 1,2, que fueron 21 sujetos, el radio de losartán versus su metabolito fue más alto que los que tenían un genotipo 1,1. La frecuencia de genotipos 9,2 fue prácticamente inexistente y fue similar a la que se ha encontrado en población mexicana, tanto en población indígena mexicana, mestiza mexicana, como en población blanca mexicana. Muy semejante a lo encontrado en Brasil, en población negra, y encontrado en Bolivia, en población indígena. Pero fue considerablemente más baja la frecuencia que lo encontrado en hispánicos. Y una vez más, nos viene la disyuntiva. En 2D6 nos parecemos más a los hispánicos, en 12,9 nos parecemos más a los mestizos, nos parecemos más a los indígenas. Fue entonces cuando el grupo de trabajo de esta red iberoamericana encontró una baja capacidad de poder extrapolar desde el genotipo hacia el fenotipo. Se encontró que desafortunadamente cuando nosotros hacemos solo análisis genotípicos, podemos tener una falsa percepción de lo que ocurre. Y cuando hacemos solo análisis fenotípicos, podemos de igual manera estar omitiendo elementos claves. Entonces, la red iberoamericana decidió crear un mecanismo para tratar de evaluar simultáneamente las dos cosas, el genotipo y el fenotipo, pero al mismo tiempo tratar de en el mismo sujeto evaluar las diferentes fracciones de citocromo para poder contestar preguntas útiles. Y así creamos lo que se llama el cóctel de fenotipado Ceiba, que consiste en la administración simultánea de 4 fármacos para tratar de maximizar el análisis de todas las fracciones más importantes del citocromo P450 de forma simultánea. Administramos dextrometorfano para evaluar 2D6 y 3A4. Administramos losartán para evaluar 12,9. Administramos el omeprazol para evaluar 2C19 y administramos cafeína para evaluar a la fracción 1A2. Esto es factible de medir, por lo tanto, cromatográficamente la droga nativa y sus metabolitos. Por ejemplo, nosotros podemos evaluar el losartán y su metabolito 3A4. Nosotros podemos evaluar el dextrometorfano y su metabolito, el dextrorfán. Podemos nosotros evaluar el omeprazol
y su metabolito, el 3-hidroximorfiphan, la cafeína y la paraxetina. Es decir, analíticamente nos permite el cóctel discriminar la droga nativa y su metabolito. Y cuando hacemos nosotros qué es lo que sucede a lo largo del tiempo, perdón, fuimos capaces de establecer curvas de cinética para poder saber qué tan largos tienen que ser los análisis en aras de la toma de muestras que se sometan a estos individuos. Fue así que nuestro grupo fue el primero en poder establecer la relación que existe efectivamente entre genotipo y fenotipo y cuáles son las discordancias que se pueden establecer. Y estudiamos simultáneamente en la población ecuatoriana todas estas variantes para analizar 1-2, 12-9, C19, 2-6 y 3-4 y establecer cuál es el proceso de relación que mantienen entre el tiempo de toma de la muestra y el análisis que se puede establecer. Y llegamos nosotros a construir lo que podría considerarse en población adulta sana, mestiza, ecuatoriana, cuáles son esos patrones de actividad del citocromo 12-9, 12-19 y 2D6. Miren ustedes que nosotros aquí estamos reportando el porcentaje de metabolizadores pobres y de metabolizadores ultra rápidos. En el caso de 12-9 y 12-19 no hay metabolizadores ultra rápidos. En el caso de 2D6 tenemos casi un 1% de la población, pero metabolizadores pobres sí que hay en la población ecuatoriana, particularmente para 12-9 un 4.5% y para 2D6 un 3% de la población. Pero esto no tiene posibilidad de uso si no se aplica masivamente. Es por eso que hemos estado tratando nosotros de ver qué es lo que sucede y les invito a que cuando tengan tiempo revisen esta publicación que la sacamos nosotros hace ya un par de años atrás, que hace el análisis de la ancestría genómica de estas tres fracciones del citocromo en población latinoamericana. Es hermoso lo que uno puede analizar porque ustedes tienen en color azul la población de raza negra, la población afro, tienen en color rojo ustedes la población hispánica, la población europea, y tienen ustedes en verde la población indígena nativa. Les invito a que ustedes ubiquen qué es lo que sucede con Ecuador. Y somos nosotros, por supuesto, el fiel ejemplo de ese mestizaje en toda su expresión. Cuando nosotros recurrimos a los patrones genéticos, vean cómo la población ecuatoriana es esa mezcla casi uniforme entre población indígena, población hispánica y vestigios de población afro. Por eso tenemos nosotros esa particularidad, esa unicuidad que nos hace completamente distintos a lo que sucede en otras latitudes, en otras poblaciones de la propia Latinoamérica. Y nos orienta a nosotros a pensar que efectivamente tenemos que salir de este concepto de que todos somos iguales frente a la exposición a un medicamento. Vamos a tener que buscar mecanismos por los cuales hagamos nosotros la identificación de qué tipo de metabolizadores son los diferentes individuos para que nosotros podamos buscar alinearnos con la dosis correcta
evitando la falta de eficacia y, por supuesto, minimizando la toxicidad. Esto nosotros hemos tenido la oportunidad de ponerlo en consideración del ente rector. Presentamos hace 2 años a la Organización Mundial de la Salud los resultados de la Red Iberoamericana de Farmacología. Lo hicimos frente al Comité de Seguridad de los Medicamentos y hemos sido tomados en consideración dentro de las guías elaboradas por la OMS respecto a la importancia de en los estudios clínicos incluir poblaciones minoritarias, poblaciones que sean diferentes, poblaciones con una carga genética distinta, como somos la población mestiza, la población indígena, iberoamericana. Es por esa razón que tenemos que seguir construyendo facilidades y tenemos que seguir buscando mecanismos por los cuales nosotros podamos dar visibilidad a lo que tiene que ser la implementación de la medicina personalizada. Estados Unidos, Europa, ya tiene procesos instaurados de farmacogenética activa que permiten que el individuo al llegar al hospital se sepa qué tipo de medicamentos necesitan reducción de dosis, qué tipo de medicamentos necesitan incremento de dosis. Es lo que queríamos compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo por su atención y, por supuesto, si es que tienen inquietudes, con el mayor de los gustos, intentamos resolverlas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Agradecemos al doctor Terán por su conferencia. Realmente ha sido bastante educativa y muy clara para muchos de nosotros. Recordando a nuestros asistentes pues, que está abierta la ronda de preguntas. Si desean hacerle preguntas a nuestro expositor, pues pueden hacerlas por chat y nosotros pues daremos la lectura correspondiente. Aprovechando la oportunidad, quisiera consultarle al doctor Terán que ha quedado bastante claro para nosotros la importancia de la farmacogenética y farmacogenómica y de sobre todo su implementación y desarrollo en los países, entre ellos pues el Ecuador. De su experiencia y de su conocimiento, ¿qué nos podría comentar acerca de la implementación, sobre todo el cambio de visión en cuanto a nuestro Sistema Nacional de Salud hacia la medicina personalizada, tal como usted nos acabó de mencionar en su presentación? ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor? Gracias, doctor González. La pregunta viene más que al lugar, porque este es un proceso que nosotros no podemos ni debemos dejar de lado. Lo que hemos presentado aquí, nótese que es la población normal, la población sana. Esto hay que empezar a decantarlo en cada una de las patologías que son de relevancia. Nosotros acabamos hace poco de hacer un estudio que estamos analizando la data en pacientes diabéticos, por ejemplo, porque es de alta preocupación y de alto interés saber qué pasa con la población ecuatoriana que es metabolizadora pobre y que está recibiendo medicamentos antihiperglicemiantes. Quizás por esa razón tenemos nosotros tasas más altas de hipoglicemia porque es un metabolismo distinto. Hay que ir a la población que tiene trastornos de sistema nervioso central para analizar qué pasa con esas drogas. Hay que ir a la población hipertensa. Ya hablábamos de losartán, por ejemplo, y qué es lo que está sucediendo. Entonces, tendremos en conjunto que ir nosotros contestando la pregunta, ¿realmente las dosis que están sugeridas para población anglosajona, para población caucásica, son las dosis que se deben utilizar en la población ecuatoriana? Quizás nos vamos a llevar sorpresas, quizás vamos a tener que hacer ajustes y de aquí a poco, ¿por qué no soñar y pensar que empecemos a manejar patrones de farmacogenética
para la atención hospitalaria de nuestros pacientes. Gracias, doctor. Ahora voy a dar paso a nuestro director ejecutivo, el doctor Jorge Bejarano, que nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Manuel. Realmente muy agradecido, doctor Terán, por su participación y obviamente por la actualización relacionada al tema de farmacogenética. Efectivamente, la medicina personalizada a nivel mundial, y no de ahora, sino desde unos 15 años atrás, estamos hablando de medicina de las 4P, la famosa medicina de precisión, y que se fundamenta justamente en la medicina preventiva, la medicina predictiva, lo que es la parte personalizada y la medicina participativa. Es decir, nosotros tenemos que llegar a ya otros países como Estados Unidos ya hablan de la medicina de precisión, que justamente es la 5P de todo este proceso, y por lo tanto, al lugar lo que el doctor Terán ha manifestado en cuanto a la medicina personalizada, que es una de las 4P de la medicina de precisión. Y justamente dentro de esa medicina personalizada, de la medicina tiene que ver con los genéticos para justamente dar personalizado, individualizado y por supuesto que nos permita llegar a la parte de prevención, de atención y de recuperación saludable con la participación de la población. Y esto nos lleva a otra parte, además de la farmacología o la farmacogenética, a incrementar lo que nosotros en INSPI estamos viendo ya como una propuesta de vigilancia genómica dentro de la mirada de lo que es el programa de genoma de la población ecuatoriana y otro tipo de secuenciaciones que necesitamos, sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso era la intención que el día de hoy se expusiera este tipo de charlas para nosotros como INSPI, además del tema de comprender el tema de la farmacogenética, es ver qué tipo de estudios, qué tipo de investigaciones nosotros tenemos que seguir avanzando para justamente tomar las mejores decisiones en cuanto a lo que es la farmacogenética. Reitero mi agradecimiento y felicitación por la exposición, doctor Terán, y realmente el aporte que acabo de indicar. Bueno, listo. Gracias a nuestro director ejecutivo por su intervención. Voy a proceder a dar lectura a unas preguntas que tenemos en el chat. Dice, ¿existe ya en Ecuador experiencia de medicina personalizada basada en farmacogenética? Lastimosamente no. No existe experiencia, existen casos aislados, es decir, hay circunstancias en las cuales se ha hecho genotipificación específica para tratar de contestar una incógnita, pero no la tenemos todavía como una práctica cotidiana. Es parte del anhelo que nosotros creemos que se debe trabajar en conjunto y por eso me gratifica las palabras del doctor Bejarano, porque órganos como INSPI, al involucrarse en este tipo de actividades, nos van a dar viabilidad para que el proceso pueda implementarse de forma masiva, para que podamos tener nosotros respuestas. Es importante entender que en un principio va a ser muy complicado el poder hacer de forma individual, pero por eso tenemos que hacer focos regionales para poder saber cuál es la casuística en diferentes grupos y en base a eso empezar a tomar acciones mediadas por la personalización. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Buen día. En el caso de los analgésicos opioides, ¿se ha determinado cuál puede ser la función desempeñada por la genética en la adicción a estos fármacos? Excelente pregunta y por supuesto es que los opiáceos son metabolizados por el citocromo P450 y específicamente por las dos subfracciones que hemos mencionado, por 3A4 y por 2D6. Entonces, en concurrencia a lo que nosotros conversábamos, si es que hay una alteración fenotípica, nosotros vamos a tener un impacto directo.
particularmente si se trata de metabolizadores lentos, nosotros vamos a tener un mayor riesgo de que las concentraciones se mantengan altas y que por lo tanto esos procesos adictivos se puedan desarrollar. Gracias, doctor. Otra pregunta. Buenos días. Para hacer el estudio de medicina personalizada, ¿es necesario secuenciar o se puede realizar con PCR identificando genes de interés? Excelente pregunta desde el punto de vista práctico. Comenzamos secuenciando. En la actualidad ya trabajamos con PCR, porque una vez que ya tenemos nosotros identificados los genes de interés, es más fácil ir a buscarlos. Entonces, la parte dura, la parte dificultosa, ya está trabajada en la mayoría de los casos y lo que tenemos es ya la simplificación, sin con eso querer minimizar que PCR sea implementable fácilmente, pero al menos es menos complicado que ir a la secuenciación. Muchas gracias, doctor. Nuevamente recuerdo a nuestros asistentes que está abierta la ronda de preguntas. Por favor, pueden hacernos llegar las inquietudes para el doctor Terán vía chat. Vamos a seguir leyendo. Dice, buenas tardes con todos. Basado en lo que respondió el doctor en la pregunta previa, ¿cuál sería su recomendación para iniciar con la implementación de la farmacogenética en el Ecuador? Dar el primer paso, que es tratar de conseguir que efectivamente el concepto de la farmacogenética sea tomado en consideración. Yo creo que se anticipó en contestar esta pregunta el doctor Bejarano y al ser el INSPI, el órgano rector de investigación de salud en el país, y saber que está interesado en entender patrones genéticos del metabolismo de los fármacos, se avisora que la farmacogenética va a entrar en la agenda de prioridades en el país y sin lugar a dudas, creo que con eso lo que tendremos que hacer es ir categorizando qué tipo de análisis son los más importantes en base sobre todo a las drogas de mayor importancia en salud pública. Listo, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, damos por finalizado entonces nuestra ronda de preguntas. Agradecemos al doctor Enrique Terán por su presentación, por habernos compartido sus conocimientos y experiencia y sus investigaciones en relación a la farmacogenética aquí en el Ecuador. Damos muchas gracias por su participación. Doy paso ahora a nuestra maestra de ceremonias para que continúen con la agenda para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Manuel González por su importante intervención como moderador en esta jornada. Asimismo, a los expositores. Finalizadas las conferencias, damos paso a la magíster Esther Carlín, directora técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento, para hacer el cierre de este importante evento. Licenciada Esther, la escuchamos. Muy buenos días a todos los participantes que en esta oportunidad quiero que mi intervención extender la más cordial y agradecimiento en este momento a las autoridades de nuestra institución por este direccionamiento estratégico de siempre fomentar y sostener estos espacios de intercambios científicos y académicos que contribuyen al empoderamiento de la salud en la sociedad ecuatoriana. Agradecer a nuestros expertos, facilitadores, el doctor Aquiles Rodríguez Enríquez y al doctor Enrique Terán, que con toda su experiencia y generosidad han podido compartir todas estas temáticas en el marco de sus investigaciones, sus conocimientos, y que realmente nos han presentado a nosotros como institución desafíos. Y partir que un desafío es la primera motivación para plantearnos un problema y proseguir a la investigación. Agradecer, estimados amigos, colegas, a todos los participantes que han sido parte de este proceso. Gracias a los funcionarios del INSPI, a los profesionales de la salud, a las instituciones de educación superior nacionales e internacionales que nos han estado acompañando, estudiantes, docentes, por quienes aunamos esfuerzos para un mejor país.
y sobre todo decirles con todo el compromiso que estamos aunando todos los esfuerzos para implementar cada vez más estrategias para este intercambio científico y difusión y socialización de conocimientos y tecnología. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Lo invitamos siempre a todos ustedes a estar pendientes de nuestras redes y canales oficiales para conocer aquellos eventos y aquellas actividades que estamos frecuentemente mencionando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Esther Carlín, por su intervención. Queremos también agradecer la participación, por supuesto, de nuestro director ejecutivo, el doctor Jorge Bejarano, a quien lo invitamos también para que nos dé unas palabras. Agradezco a todos los participantes por su presencia, su participación a este evento y a los docentes, a los profesionales que el día de hoy han participado en este ciclo de conferencias que para nosotros es de vital importancia para la toma de decisiones en salud y para mejorar la calidad de vida de la población. Realmente este tipo de eventos nos permite a nosotros como INSPI buscar lo que se llama gestión del conocimiento y a través de eso fortalecer las capacidades tanto del INSPI como de otros actores locales y socios que tenemos, todo en bien de la comunidad. Nuevamente, mi más sincero agradecimiento a todos por su presencia, por su tiempo, para estar hasta el final de este ciclo de conferencias, por sus aportes, por sus preguntas, por sus inquietudes, que contribuyen realmente a mejorar la salud de nuestro país. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Agradecemos nuevamente a todos, a los expositores, a todos quienes se han dado cita a este ciclo de conferencias INSPI 2022.